Andamos bien. Bueno, estamos en contacto con José Antonio Roca, ya estamos ingresando con él en este contacto. Nosotros nos interesa más que nada con él, que a veces andamos un poco desordenados, que andamos en pleno programa, lo referido en parte mínimamente a la situación económica de Uruguay, que lo has tratado en otros programas, que yo te he podido escuchar. Vamos a empezar, pero mínimamente, las dificultades de ingreso que está teniendo el Estado uruguayo, fundamentalmente por la problemática de ambas fronteras, pero especialmente con la frontera argentina, por ejemplo. Sí, digamos, la recaudación fiscal de Uruguay viene decayendo en los últimos meses, el déficit fiscal se viene ampliando pese a que hay una reducción de gastos, especialmente de gastos sociales, hay una reducción de la plantilla de trabajadores en diversos rubros de actividad del Estado, pero por otro lado también viene cayendo aún más la recaudación fiscal. Según los datos de la DGI, aproximadamente el último año hay un incremento del déficit, una caída de la recaudación, que mes a mes viene siendo de un 1, un 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Una caída que tiene en parte que ver, sí, con la situación de fronteriza de Uruguay, un poco que Uruguay se ha convertido en uno de los países en dólares más caros del mundo, y por otro lado también tiene que ver con la propia situación de los trabajadores uruguayos y del pueblo en general, cuyo poder adquisitivo en los últimos 5 años, o en los 4 años, perdón, de este gobierno, se ha ido deteriorando, y hoy nos encontramos con que el salario real de los trabajadores es inferior al que existía en 2019. Y en Uruguay, los tributos, los ingresos del Estado, recaen fundamentalmente sobre 2 o 3 tipos de fuentes. Los ingresos del Estado recaen en parte sobre el consumo, el IVA, el IMESI, que representa aproximadamente 50-60% de los ingresos del Estado, y el impuesto a los sueldos, que más o menos representa aproximadamente un 12 o un 15% más. Y el tercer gran rubro también es el IAS, el impuesto a las pasividades. O sea que en definitiva el grueso de los ingresos del Estado uruguayo dependen de la actividad económica. Una actividad económica, de la actividad económica global, digamos, dependen de la capacidad de consumo de la gente, dependen del salario de los trabajadores, factores que están en una especie de estado estacionado, digamos, que no han crecido, con lo cual también la recaudación fiscal tiende a descender. El Estado recauda cada vez menos. Porque por otro lado también los grandes capitales, ubicados normalmente en zonas francas, gran parte de ellos, fundamentalmente los extranjeros, no aportan prácticamente nada al fisco uruguayo, su aporte es muy escaso. También el gran latifundio tiene un aporte muy, muy mínimo, y en general toda la oligarquía uruguaya, con lo cual los tributos fundamentalmente en Uruguay recaen esencialmente sobre los sectores populares. Y cuando la economía se encuentra, como en este caso, relativamente estancada, incluso en declive, los datos del 2023 están marcando, por lo menos hasta el momento, un cierto declive respecto a los años anteriores, todo eso redunda también en una disminución de la recaudación del propio Estado, ¿no? Sí, sin duda ninguna, y especialmente que ha habido un aumento masivo en lo que tiene que ver precios, que la gente realmente cada vez está en una situación mucho más embromada, porque el empleo ha disminuido, el empleo se ha deteriorado, el empleo que queda es un empleo más deteriorado en cuanto a ingresos y condiciones, y bueno, sin duda ninguna todo esto trae una situación peor del pueblo uruguayo a la que vivió hasta el año 2019, no porque fuera buena la situación que ya estaba en aquel momento.
Los otros días una persona, que esto nos va a llevar a un segundo tema que creo que vale la pena hablar de él, una persona me decía todo el gasto que había en el tema de rutas, puentes, inversiones, que por un lado se puede ver bien, pero si uno hace un análisis más detallado, esos gastos tienen que ver con la carga impositiva. Y la carga impositiva, como usted bien decía recién, Roca, está basada fundamentalmente en los trabajadores. Sí, es exacto. Y entonces, en las proyecciones del presupuesto 2020-2024 ya se establecía los propios datos oficiales, digamos, o sea, basta leer lo que era el proyecto de presupuesto para el periodo, caían los salarios, caían las jubilaciones y caían también las inversiones públicas. Ahora, dentro de las inversiones públicas, las pocas inversiones públicas que hay en términos globales, están destinadas a fortalecer a los grandes capitales. ¿A qué me refiero? Gran parte de las inversiones han tenido y tienen que ver con UPM2, carreteras, caminos para la actividad de los monocultivos de eucaliptus y después también para la actividad de las plantas procesadoras de celulosa. Por allí hay una gran parte de las carreteras y caminos construidos. Es decir, que la infraestructura que se desarrolla, la escasa inversión, se orienta fundamentalmente a satisfacer las necesidades de los grandes capitales. Es decir, no son inversiones pensadas en de qué modo se va articulando el país a su interior, de qué modo los niños van a llegar mejor a los lugares de estudio, los jóvenes, de qué manera se van a articular entre sí los distintos sectores de la pequeña producción, una con otra, sino que prácticamente toda la infraestructura está pensada, en el caso uruguayo, al servicio de los grandes capitales. Entonces aquí vemos que incluso se fortalece un poco todo el esquema ferroviario también para UPM. Uruguay se comprometió a partir del acuerdo con esta empresa a realizar toda una red ferroviaria que va a estar, como lo dice el propio contrato, al servicio de la empresa las 24 horas del día durante los 365 días del año. O sea que hasta el 1 de mayo supongo que está ahí adentro. O sea, digamos que una red ferroviaria al servicio exclusivo prácticamente de una gran empresa, pero una red ferroviaria que le vamos a pagar entre todos los uruguayos. Del mismo de modo que también las carreteras, los caminos que destruyen gran parte el propio gran transporte, que es el que muchas veces lo está utilizando para las ganancias privadas, también todos esos costos recaen fundamentalmente sobre el grueso del pueblo. O sea que el pueblo es el que aporta al presupuesto, pero en definitiva ese presupuesto se utiliza en favor de los grandes capitales, que muchas veces se ubican además en zonas francas y ni siquiera aportan acorde a lo que son sus ganancias o acorde a lo que es su importancia económica, ¿no? sí, yo usted transmitía hoy de mañana que justamente me alegró mucho una persona que visité, que la gente percibe muchas cosas, porque me dice, todo eso a mí no me beneficia para nada, y uno ve que los que son beneficiarios de toda esa infraestructura, tanto en rutas como el gasto en puentes, los beneficiarios son otros poderosos y que uno no ve cómo están aportando, lo cual es una gran verdad, porque inclusive los peajes, al haberse privatizado, que es otro tema, esa plata ni siquiera va para, digamos, solventar parte de estos gastos, sino que esos peajes privados, en última instancia, son otros capitalistas privados, otros empresarios, resultado de estas privatizaciones que este país cada vez gobierna para unos pocos, cada vez más, que esto ya lleva más de 40 años, y bueno, y el perjudicado es siempre el pueblo uruguayo, que eso es evidente, cada vez es más evidente, porque inclusive esos peajes antes servían para que pagara quien en parte hacía uso, por ejemplo, de las rutas. Hoy es probable que las rutas estén básicamente también bancadas por la carga impositiva
que descansa fundamentalmente en el sector de la clase trabajadora, tanto activa como pasiva. Sí, exactamente. Además con un agravante, diría yo, que es que muchas de esas obras se realizan por contratos públicos privados, en el cual también la gran ganancia está para la empresa constructora. ¿Por qué? Porque como el Estado le va a pagar en cuotas futuras, es decir, nosotros vamos a pagar en cuotas futuras, porque el Estado para pagar es todo el pueblo, en general los costos se multiplican por 2 o por 3. Un caso claro es, por ejemplo, la proyección de la construcción de una planta potabilizadora privada, prácticamente, porque la van a administrar, digamos, que el Estado uruguayo va a tener que pagarle un canon año a año, en caso de realizarse, y el costo es prácticamente el triple de lo que le costaría a OCE la realización de la obra. Al privatizar la realización de la obra, el costo se multiplica por 2 o 3. Y algo similar sucede con la mayor parte de estas obras. El propio ferrocarril que mencionábamos, si lo hubiera realizado directamente el Estado uruguayo, su costo hubiera sido mucho menor. Sí, pero al y aparte una empresa privada, pero aparte un le va a cobrar ferrocarril. mucho más. Ujú. No, te cortaba porque aparte un ferrocarril construido para beneficio de la producción de los chicos, digamos, de Uruguay. Un ferrocarril que Uruguay está precisando para él como país. Y es un ferrocarril Exactamente. para otros. Claro, es decir, si hubiéramos pensado en términos país, el diseño del ferrocarril tenía que haber sido consecuencia de una acción conjunta de todo el pueblo, de ver las necesidades en cada lugar, ver cuál era la mejor ruta para que llegara la producción de los pequeños productores a los lados que donde hubiera más necesidades, para que los niños se conectaran con sus escuelas, digamos, pero no, aquí lo que hay es un ferrocarril al servicio exclusivo de una gran empresa privada de capitales extranjeros además, y el costo de todo ese ferrocarril lo paga el pueblo uruguayo, y no solamente lo paga el pueblo uruguayo, sino que lo paga mucho más caro, porque también entre medio está el negocio que realiza el consorcio constructor, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero Son cuatro empresas que están en casi en todos, SACEN, Berkes, y ahí yo está, tampoco... SACEN, SACIR, Berkeley, o sea, un consorcio formado por ese grupo de empresas, que en definitiva es el que va a recibir la parte del león en todo esto, más allá que también la otra gran parte va a ser el gran beneficiario UPM, que va a tener esa red ferroviaria prácticamente para su uso exclusivo, ¿no? Una empresa además que viendo los últimos casos, el caso del derrame que hubo ahora de productos químicos a un arroyo, que prácticamente lo exterminaron allí la vida, como lo reconoce Medio Ambiente, una empresa que demostró su insensibilidad, que demostró que lo único que le interesa es la ganancia, y que demostró además que mintió en primera instancia, lo cual nos lleva a pensar, ¿qué garantía tiene el pueblo uruguayo hoy o mañana cuando esta empresa maneje ferrocarriles que van cargando celulosa hacia el puerto y van cargando productos químicos hacia la planta, pasando por entre medio de diversas ciudades, pasando por entre medio de gran parte de la población del Uruguay? Y bueno, ¿y qué puede pasar si hay un derrame en una vía, si hay un accidente? Cosa que nunca podemos descartar, ¿no? O sea que estamos en un modelo económico, social, que al estar jugado fundamentalmente a los grandes capitales extranjeros, pone en un segundo plano todo lo demás. El bienestar de la gente, la vida, la naturaleza, los paisajes, todo al servicio de la ganancia del gran capital, ¿no? Ese es un poco el quehacer que está desarrollando estos gobiernos, y la conducción económica o las conducciones económicas que forman parte de los mismos, ¿no? Sí, sin duda ninguna es un país mediatizado. E incluso la firma del contrato UPM-2, República Oriental del Uruguay, donde endeudan a todos los uruguayos en 4.000 millones de dólares, 2/3 de la inversión de UPM-2, para no sacar nada a cambio, nos transforma en alguna medida en una especie de colonia.
Y el tema de ir a desalinizar agua o desalar agua del Río de la Plata, habiendo abundancia de agua dulce en el país, también es otra vergüenza, ¿no? Que creo que todo esto lo condiciona en parte la deuda externa. Y de repente, Exactamente. y de repente lo que tú has hablado con respecto al derrame de soda cáustica, lo que es una vergüenza es en parte la multa, porque esta empresa Ah, debe estar ganando unos 3 o debe estar facturando, pero la mitad es ganancia de 3 a 4 millones de dólares anuales, o por día, digo, de 3 a sí, 4 no, es millones por día, de dólares por sí, o sea, día. digamos, es absolutamente un chiste de mal gusto, ¿no? Una multa de $40.000 ponerle a una empresa de esta característica, después Claro, que contaminó absolutamente todo un río, después que mintió, bueno, además, la propia excepción del Ministerio de Medio Ambiente fue terrible, porque apareció recién a los 4 o 5 días, digamos, el conocimiento del desastre ecológico que hubo fue porque casualmente un vecino en la zona percibió una situación extraña en el arroyo y la muerte de peces, moluscos, de todo lo que había, de toda la vida que había en él. Recién allí la empresa se hizo de alguna forma, digamos, se notificó del hecho, ya lo debería saber, pero recién allí tuvo que reconocer la existencia del hecho. El ministerio recién actuó a los 4 o 5 días, reconoció que muchos de los elementos no estaban de los controles no estaban en condiciones, tampoco existieron los controles del propio ministerio, y después todavía para poner el sello a todo esto, dice que no fueron enseguida porque estaba lloviendo. Porque recordemos que en aquel momento había lluvia, o sea que no sé si no tenían paraguas, o si no tenían auto para llegar, pero no sé. El argumento para haber llegado tarde es vergonzoso, pero además también después ponen una multa que también es vergonzosa, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que todo esto es con gran impunidad, sin que nadie, yo qué sé, sin que ningún organismo del Estado, ni de nada, ni la mal llamada gran prensa le den le den la importancia que este tema merece, ¿no? sí, lo cual es natural, digo, estamos ante un sistema que no va a ser fácil cambiarlo y eso va a depender de cuánto se organice el pueblo uruguayo. Sin duda ninguna, estamos a merced de esta gente y sin duda ninguna, desde que firman un contrato de las características que recién aludíamos, por supuesto que se sienten con total impunidad, se sienten dueños de esta realidad y en parte de este país. Si llegan a tener contratos con un país que es capaz de dar 2/3 de la inversión y no pedir nada a cambio, en alguna medida está todo dicho. A mí me Sí, gustaría, además, sí, no, que muchos de los que fueron críticos a este acuerdo, a este contrato, que se firmó en el gobierno anterior, y también en su momento lo denunciamos, pero muchos de los que fueron críticos de aquello, después llegaron al gobierno, y cuando llegaron al gobierno se olvidaron de sus críticas. Es más, la pandemia les dio la oportunidad de revisar el contrato, porque curiosamente entre las posibilidades que había de realizar un nuevo contrato estaba la posibilidad de que hubiera alguna pandemia, alguna enfermedad, alguna tipo de epidemia decía, epidemia. epidemia decía, ante catástrofe, epidemia y otras cuestiones más, era posible resarcir el contrato, es decir, anularlo. Y Luis Ahí Lacalle está, Pou, revertirlo. Y sin embargo, Luis le Lacalle Pou, hicieron, digamos, se olvidaron de sus críticas y aplaudieron de cabo a rabo a la empresa. Claro, después una vez también hay cosas que la comprende, ¿no? Porque cuando después uno mira gran parte de la gran prensa o gran parte de todo esto, se encuentra con que la publicidad muchas veces viene de ese lado. Y después la empresa de repente tira alguna monedita para alguna escuela o para alguna otra cosa. Pues, digamos, también estas empresas juegan a muchas bandas, como en el billar, ¿no? O sea, digamos, como que muchas veces o presionan o también a través de publicidad o lo que fuera, mediatizan a muchos supuestos medios de sí, prensa que de alguna forma si no podrían estar jugando un papel más activo
para denunciar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, estaremos rodeados de hipocresía y como el poder económico está en todo y especialmente en la prensa, pero también referido a este tema del derrame de soda cáustica y cómo eliminó toda la vida en un arroyo Sauce que a su vez es efluente del Río Negro. Está el tema de cómo se le da inclusive territorio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se lo transmiten y se lo dan a UPM. Entonces es una cuestión irrisoria y aparece con propaganda como una empresa preocupada por el ambiente. Sí, no, además son los que se ponen prácticamente en capitanes de la defensa del medio ambiente cuando uno escucha que plantan árboles, que no sé qué historia más, cuando en definitiva su actuación, su influencia sobre el medio ambiente es desastrosa, porque entre otras cosas el eucaliptus es uno de los árboles que más captan agua del subsuelo, ¿no? Y todo esto está también detrás de... Y está el peligro de quedarnos sin forman... agua. Está el peligro de quedarnos sin agua. Como Exactamente. como un último comentario que me interesa, y tú como economista estás muy bien informado, Roca, es lo referido que a esta gente de la coalición multicolor, presidida por el presidente Luis Lacalle Pou, prometió ser austero y endeudarse mucho menos que la vergüenza que según ellos había sido el Frente Amplio endeudándose. Y que nos diera mínimamente cómo esta gente le sacó la malla oro a José Mujica, que era el presidente que en alguna medida más había endeudado a Uruguay. Y cómo esta gente en poco tiempo se quedó con la malla de oro del endeudamiento, para que lo sepa parte de la población que esto lo desconoce, y bueno, estamos batiendo récord en cuanto a endeudarnos anualmente. Sí, o sea, digamos, la deuda pública, según los datos oficiales del Banco Central del Uruguay, anda por los 52.000 millones de dólares. Cuando uno a veces da este tipo de cifras, 52.000 millones de dólares son tan grandes que hasta le perdemos la perspectiva. Pero para tener una idea más o menos promedio, más allá que los promedios dicen que los petizos nos ahogamos, se ahogan, ¿no? Pero eso implica que cada familia uruguaya, solamente por la vía de la deuda pública, está debiendo algo así como 52.000 dólares, considerando que más o menos hay 1 millón de familias. Sí, sí, sí. O sea que te das cuenta que estamos hablando de... Cada familia uruguaya está debiendo 52.000 dólares, más allá de su deuda particular, el que puede deberle a un banco, a una empresa particular, a esa financiera que anda por allí. Aparte de todo eso, vía deuda pública, cada familia uruguaya está debiendo 52.000 dólares. Una cifra absolutamente astronómica. Y este gobierno pasó prácticamente de un nivel de 38.000 millones a 42.000 millones. O sea que creció en 14.000 millones de dólares. O sea que la deuda de cada promedio, la deuda promedio de cada familia aumentó en 14.000 dólares más, que yo no lo vi. No sé si tú lo viste, Bueno, no sé quién lo vio, porque cuando decimos ¿en qué se gastó? Eso es lo que tenía, ¿En qué se gastó? eso es lo que tenía para intervenir, porque el tema de la deuda hoy, por eso nosotros desde la Unidad Popular consideramos que hay que hacer una auditoría de la misma, cosa que nadie habla de ello, porque lo que nosotros quisiéramos saber en dónde está y dónde se invirtió tanta plata. Exactamente. Porque el compromiso lo tenemos. Ahora uno quisiera saber dónde se invirtió, dónde está esa plata. Porque aparte de los 1.200 millones de dólares que dice que le costó la pandemia o pandemia, nos estarían faltando nada más ni nada menos que 13.000 millones de dólares, que uno se pregunta, bueno, ¿y eso dónde están? Porque me quieren cobrar toda esa plata, pero yo quisiera saber dónde se invirtió, en qué me benefició. Sí, no, porque en escuela no está, en la educación no está, en los servicios de salud no está, o sea, digamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Incluso el otro día escuchaba, o ayer creo que una información también de prensa, en Cerro Largo, no recuerdo si fue en Melo o si fue en otra localidad,
un muchacho llevó a su madre a un hospital y el hospital inaugurado supuestamente hace poco, pintadito y todo, pero no tenía funcionario. Tuvo que ir de Melo a Río Branco, no sé a dónde, digamos, o sea, recorriendo con su madre enferma una enorme cantidad de kilómetros porque los servicios son insuficientes en gran parte de necesidades básicas de la población, ¿no? Lo vimos en el tema del agua, lo vemos en el tema de la salud, lo vemos en el tema de la educación. O sea que, reitero la pregunta que nos hacíamos, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la deuda? ¿Para qué se creó esta deuda? ¿Y dónde están los frutos de la misma, no? ¿A dónde fue? ¿Dónde fue a parar? La importancia que tiene que existan partidos chicos, que exista un partido como la Unidad Popular, y bueno, y la necesidad que tenemos de contar con el apoyo de nuestro pueblo para crecer, para poder llegar al Parlamento, para que haya voces que planteen otras cosas, que planteen contra la AFAP, que planteen contra el crédito usurero, que planteen contra los contratos secretos y que hagan planteo, por ejemplo, de hacer una auditoría de la deuda externa, que lo más probable que el día que se realice, el pueblo uruguayo tomará conciencia, primero que nada, que no tenemos necesidad de estar endeudado, porque este país tiene dinero y además tendría condiciones hasta para emitir dinero, y no poco, en pesos uruguayos. No, además esa deuda genera año a año intereses que pagamos también en términos constantes y sonantes, que están achicando el presupuesto que se destina a otras áreas. Sí, por lo menos en un 10%. Exactamente. 2.000 o sea millones que de dólares. prácticamente una tajadita de todo lo que pagamos por IVA, lo que pagamos por IMESI, lo que pagamos por impuesto a los sueldos, a las pasividades, una tajadita de esa bastante importante se está yendo para una especie de saco roto, porque Sí, lo sí. que uno gasta en otro rubro, bueno, uno lo ve. Ahora lo que paga de intereses, ya eso es como un bolsillo que esté agujereado, ¿no? Sí, sí. Ese dinero que cayó se va, no va para ningún lado. Es plata Porque lo que se tirada gasta en innecesariamente. salud o en otro rubro genera por lo menos empleo, genera alguna gente que saca algo. Lo que se Sí, paga de intereses va para los bancos nada más y para nada más. y de repente también, pero vamos a tener que dejar para otra oportunidad, Roca, también para que el 0,1% de la población, esas 1.000 familias que casi son las dueñas del Uruguay, compren emisiones de deuda y reciban pagos de intereses por esa emisión de deuda. Porque ahí está la joda también, para los ricos del país, ¿no? Sí, además muchos de ellos de repente son gente que cerró sus empresas y dejó a mucha gente en la calle, o que no pagó sus deudas laborales, o que quedó gente sin trabajo y que quedó gente que tenía que cobrar de repente aguinaldos y no los cobró, digamos, porque muchos de ellos que tienen mucho dinero y compran títulos de deuda, también en muchos casos en el Uruguay de hoy, fueron los que arruinaron muchas empresas que después cerraron y que dejaron a la gente sin laburo, ¿no? Y que entró esa deuda quizás a formar parte de la deuda externa o deuda pública. Por eso hablamos de la Exactamente. importancia de una auditoría que lamentablemente solo la plantea la Unidad Popular. De repente los mismos acreedores son gente que por otro lado le está debiendo al Estado por otras vías, Sí, sí. o porque Sí, en sí. definitiva se benefició de subsidios y de una gran cantidad de regalías que les hace el propio Estado, ¿no? Sí, ni hablar. Tenemos el ejemplo de la familia Fernández, dueña de Freeport, que dejó a 1.000 trabajadores sin trabajo y la plata de ellos apareció en la privatización de los molinos eólicos y en otras cosas, ¿no? Es- Bueno, los Roca, documentos que yo lamento tener que cortarte, pero algo le hemos brindado a la audiencia del departamento de Rocha. Y ya mucha gente en alguna medida te va conociendo y te agradezco todo este tiempo que nos has dedicado para este programa que tratamos de hacer acá para volcar otro tipo de información a la población de nuestro departamento, digamos. bueno, no al contrario, soy un agradecido a ti y a la audiencia, y bueno, y si logramos
Nuestra intención simplemente es que alguien quede pensando por lo menos en lo que, bueno, en ver un poco la realidad del Uruguay y analizarla de una u otra forma, pero en definitiva buscando caminos de solución para el pueblo uruguayo, ¿no? Un abrazo, Roca, estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Bueno, haríamos la segunda propaganda. Acá estamos con el amigo Eduardo Nandi, los tiempos se van y nosotros cada vez que estamos con Roca es un placer, es un hombre que está muy informado y ayuda a volcar determinada información a la audiencia que la pensamos de utilidad. Una nota muy jugosa, por cierto. Sí, es un hombre muy sencillo. Muy centrado, sobre cada tema fue explicó muy bien, lo desarrolló muy bien. Una nota está jubilado, es un grado 4 de Economía de la Universidad de la República. Es un Se economista. llama José Antonio Roca, sí, es un economista. Bueno, haríamos la segunda propaganda, Homero. Vamos a la pausa entonces. Y volvemos con el tema de los plebiscitos en la tercera parte. Bueno, la lista 1969 es la del Partido Humanista, al cual pertenecemos. Ese es el logo del Partido Humanista. Bueno, lo he dicho tantas veces, la necesidad de ir avisando con tiempo. En el año 2024, aparte de este programa, en los espacios radiales que a veces ocupamos esporádicamente, se va a dificultar muchísimo más. Por eso que con tiempo les vamos avisando de la importancia de poner esta lista en octubre del 2024 y también les vamos informando de la importancia de firmar para que en octubre del año 2024 también estén muchas papeletas de plebiscitos que solo van a estar si usted acompaña con su firma. De esto en parte vamos a hablar en la tercera parte de este programa del día de hoy, 30 de octubre. Tú tienes dos lecturas ahí para esta parte. Julio, ¿cuál vas a empezar primero? Quizá me parece que la 2. O la que me mandaste tú ayer, La que te mandé tú ayer primero. que es más larga la cosa. Sí, no, y tiene que ver con firmar. Bueno. Ahí Checho tiene casco de todo tipo, de todos los modelos, a partir de 1.200 pesos. Esta oferta, en principio, va desde el martes hasta el sábado.